Si hoy, en este mismo instante, el mundo recibiera una herida invisible, ¿te enterarías? No hablo de una guerra con sirenas. Hablo de una guerra que empieza cuando la gente se rinde por dentro. Cuando el miedo se vuelve hábito, cuando la esperanza se enferma y cuando de pronto aparecen sanidades que se sienten como alivio, pero dejan una sombra pegada al alma. En el cielo no hubo pánico, hubo silencio. Un silencio que no era calma, era diagnóstico. Miguel miró hacia la tierra y apretó su espada, porque la oscuridad estaba avanzando sin soldados. Gabriel abrió un pergamino y la tinta ardió como si el papel respirara. Y entonces, desde un lugar que no se mide con kilómetros, una voz dio una orden que no admitía debate. Rafael, desciende. Rafael no es el ángel del espectáculo. No es el que entra con fuego para que todos lo vean. Rafael es otra cosa, un cirujano, un sanador que no solo cura síntomas, sino que encuentra la raíz. Y esta vez, la raíz no era una enfermedad normal. Era una estrategia. En la tierra, las ciudades seguían encendidas. La gente seguía trabajando, discutiendo, riendo. Pero debajo de esa normalidad, algo se estaba quebrando. En un hospital, una mujer repetía el mismo sueño. Un pasillo largo, luces parpadeando y una figura sin rostro susurrando: «Déjalo, ya no vale la pena». En una casa un hombre miraba a su hijo dormir y sentía una presión en el pecho que no era médica. Era acusación. En una iglesia alguien levantaba las manos y no sentía nada. Como si el corazón se hubiera quedado sin aceite. Rafael llegó sin ruido. Nadie lo vio aterrizar. Nadie escuchó alas. Solo se sintió un cambio en el aire, como cuando abres una ventana y entra verdad. Él caminó entre camas y salas vacías, no buscando cuerpos, buscando señales, porque la oscuridad había aprendido un truco nuevo: disfrazarse de alivio. Ofrecer paz rápida, promesas dulces, curas instantáneas, a cambio de una cosa que casi nadie nota hasta que es tarde. Y aquí está la promesa de esta película. No vamos a seguir a Rafael para ver milagros bonitos. Vamos a seguirlo para ver una guerra quirúrgica contra la oscuridad. Una guerra donde sanar puede ser más peligroso que pelear. Porque cuando curas a alguien de verdad, el enemigo pierde terreno. Y el enemigo no suelta terreno sin cobrar. Así que quédate hasta el final, porque en los próximos minutos vas a descubrir por qué Miguel no puede resolver esto con fuerza. Porque Rafael es el único enviado para esta misión. ¿Y cuál es la puerta oculta por la que la oscuridad intenta entrar usando la palabra sanidad? Porque la marca no siempre duele al principio. A veces se siente como descanso y por eso atrapa. La pregunta es simple, pero te va a perseguir. Si la oscuridad puede imitar la luz, ¿cómo sabes que lo que te está sanando no es en realidad lo que te está marcando? En el cielo hay leyes. No porque Dios necesite reglas, sino porque el orden es parte de su naturaleza. Y la primera ley en tiempos de guerra es esta: nada se mueve sin autorización. Ningún mensajero desciende por impulso. Ninguna espada se alza por orgullo. Ninguna sanidad se libera si no está alineada con un propósito. Por eso la orden a Rafael fue tan extraña. Miguel quería intervención directa. «Déjame cortar la cabeza», dijo, porque cuando Miguel habla, habla como guerrero. Claro, frontal, definitivo. Gabriel, en cambio, miraba los pergaminos como quien oye un eco antes del trueno. Había leído patrones antiguos. La oscuridad, cuando está acorralada, deja de atacar la carne y empieza a negociar con el alma.
La voz del trono no explicó mucho. Solo dio una misión con 3 palabras que sonaron como juicio y misericordia al mismo tiempo. Sana, revela, sella. Rafael entendió. Sanar no era el final. Sanar era la linterna. Porque cada vez que una herida se cierra con luz verdadera, se expone lo que estaba escondido debajo. Y eso era justo lo que necesitaban: encontrar al contagio. En la tierra, Rafael no buscó multitudes. Buscó un punto exacto, como un médico buscando el origen de una fiebre. Lo encontró en algo que casi nadie sospecha: un alivio inmediato que venía acompañado de una sensación de vacío. Personas que mejoraban, pero después quedaban frías. Personas que salían adelante, pero perdían el deseo de orar. Personas que dejaban la ansiedad y al mismo tiempo dejaban la compasión. Eso no era sanidad, era anestesia. Rafael extendió la mano sobre un hombre que llevaba semanas sin dormir. No lo tocó como quien impone fuerza, sino como quien escucha. Y en cuanto el aire cambió, apareció la primera señal. Un hilo oscuro, finísimo, como humo pegado a la nuca, intentando esconderse detrás del alivio. Rafael lo vio porque el cielo reconoce su propia luz. Entonces vino el primer mini payoff, el primer golpe silencioso. Rafael no arrancó el hilo a la fuerza, lo iluminó, y cuando la luz lo atravesó, el hilo se tensó, como si estuviera conectado a algo más grande, a alguien más alto. En algún lugar, una presencia se dio cuenta de que lo habían visto. En ese instante, Rafael sintió un susurro ajeno, no dentro del oído, sino dentro del pensamiento. No cures, no mires, no nombres. Era una amenaza disfrazada de consejo, y fue ahí cuando Rafael confirmó lo peor. La oscuridad ya no solo atacaba desde afuera. Estaba intentando gobernar desde adentro, usando alivios falsos como puertas. Rafael levantó la mirada y tomó una decisión que cambia el tono de toda esta historia. No iba a sanar para que la gente se sintiera bien. Iba a sanar para que la verdad quedara expuesta. Pero si el hilo está conectado a una presencia, la pregunta inevitable es: ¿quién está al otro lado? ¿Y qué precio va a cobrar cuando Rafael tire más fuerte? Y cuando esa presencia responda, la tierra entera va a temblar. Rafael eligió una sola persona, porque a veces, para salvar a muchos, primero tienes que curar a uno y ver que grita la oscuridad cuando pierde terreno. El hombre se llamaba Elías. 36 años. Nadie lo hubiera notado en la calle. Pero por dentro era un campo de batalla. No dormía, no comía bien, y cada vez que cerraba los ojos veía el mismo recuerdo, como una cuchilla repetida. No era solo trauma, era algo más, algo que se alimentaba de su culpa. Elías había buscado sanidad en todas partes. Terapias, rituales, promesas rápidas, palabras bonitas, y funcionaban por horas. Días, a veces, pero siempre regresaba a lo mismo. Una opresión suave, como una mano invisible sobre el pecho. Lo peor no era el dolor. Era la voz: no mereces perdón, ya es tarde, ríndete. Cuando Rafael entró en la habitación, el aire cambió. No con viento, sino con claridad. Elías no vio alas, no vio luz, solo sintió algo que no sentía hace años. Silencio en la mente. Y ese silencio asustó a la oscuridad. Rafael se acercó sin prisa. Extendió la mano sobre la frente de Elías y por primera vez no buscó el síntoma. Buscó el origen, como si estuviera rastreando un veneno en la sangre. La piel de Elías se erizó. Y entonces apareció el hilo oscuro otra vez, más grueso, más agresivo, queriendo esconderse detrás del alivio. Rafael lo iluminó. El hilo se tensó
y con el tirón llegó una imagen. Una escena que no era de Elías, pero estaba dentro de él. Un cuarto sin ventanas, una vela negra, una voz prometiendo descanso a cambio de una sola frase: renunció. Elías había dicho esa palabra en una noche desesperada, sin entender a quién se la decía. Y desde ese día, el alivio que recibió tenía precio. Cada vez que caía, algo se fortalecía. Rafael no se impresionó, no discutió con la oscuridad. Hizo lo que solo un sanador del cielo puede hacer. Pronunció verdad sobre la mentira. Tu culpa no es tu dueño. Tu dolor no es tu identidad. Tu renuncia no es tu destino. Elías tembló. La opresión se resistió como una bestia herida. Y ahí vino el primer choque real. La habitación se volvió fría, como si el tiempo se hubiera detenido. Una voz suave y venenosa se filtró entre pensamientos. Si lo liberas, pierdes la ciudad. Rafael apretó la luz. El hilo oscuro se quemó sin fuego, y cuando se rompió, Elías respiró como alguien que vuelve del fondo del agua. Lloró sin saber por qué. No de tristeza, de alivio verdadero, de libertad. Pero el mini payoff tuvo un costo inmediato. La ruptura dejó un rastro, como una cicatriz en el aire. Rafael lo vio con claridad. No era un caso aislado. Era un patrón, una red. Y si una red existe, hay alguien sosteniéndola. Así que ahora la guerra cambia de escala. Porque si la oscuridad estaba usando sanidad como puerta, significa que el siguiente paso de Rafael no será curar. Será ir a buscar al que está infectando a miles sin que lo sepan. La pregunta es, cuando Rafael toque el centro de esa red, ¿qué va a despertar primero? ¿El miedo de la gente o la furia del que se esconde detrás de la sombra? La red no era un dibujo imaginario, era viva. Rafael siguió el rastro como quien sigue humo en un pasillo. No lo ves siempre, pero sabes que está ahí porque el aire cambia. El hilo que se rompió en Elías dejó un eco invisible, una vibración que solo la luz verdadera detecta. Y ese eco lo llevó a un lugar donde, en teoría, no debería haber oscuridad. Un salón lleno de gente sanada. Sonreían, cantaban, decían frases perfectas. Pero cuando Rafael miró más allá de las palabras, vio lo que nadie quería ver. Ojos apagados, ternura ausente, compasión reducida a discurso. Era como si algo les hubiera quitado la capacidad de sentir. No estaban poseídos con gritos, estaban adormecidos. Y ese es el tipo de victoria que la oscuridad prefiere, ganar sin llamar la atención. Entonces entendió la estrategia. El enemigo ya no vendía cadenas, vendía descanso. Ya no ofrecía pecado descarado, ofrecía alivio sin verdad. Un milagro que no te transforma, solo te anestesia. Y si te anestesia, puede entrar sin resistencia. Rafael avanzó entre filas. A cada paso, la red intentaba ajustarse, como si tuviera inteligencia propia. Un hombre subió a una plataforma y anunció una sanidad inmediata. Sus palabras eran dulces, pero la intención era dura. Rafael vio un brillo falso alrededor de sus manos, una luz sin vida, como un espejo reflejando un sol que no existe. Aquí vino el segundo mini payoff. Rafael no confrontó al hombre, confrontó a la fuente. Cerró los ojos un segundo y su luz se volvió precisa, como bisturí. No inundó el lugar con fuego, abrió una rendija. Y por esa rendija la verdad hizo lo que siempre hace, mostró la imitación. La falsa luz se deformó. El brillo se volvió sombra, y por un instante detrás del sanador apareció una figura que no tenía cuerpo, solo presencia. Una autoridad oscura, silenciosa, observando como dueño. Nadie la vio, pero el ambiente se tensó.
Las sonrisas se congelaron. Los cantos se volvieron huecos. Rafael habló no como predicador, sino como médico que da un diagnóstico. Esto no es sanidad, es control. Y al decirlo, la red tembló. La figura respondió dentro del aire, como un pensamiento colectivo. Si despiertas a 1, perderás a 1000. Si rompes mi calma, desatarás su dolor. Era una amenaza y una confesión. El enemigo estaba usando la comodidad como prisión. Rafael sintió compasión, pero no se detuvo. Porque la sanidad real no evita el dolor, lo atraviesa y lo limpia. Y en cuanto dio el siguiente paso, supo que la guerra acababa de subir de nivel. La oscuridad ya no se escondería. Y ahí apareció el riesgo alto. Algunos, al sentir la rendija de verdad, se ofendieron. No contra el engaño, sino contra la luz. Porque la mentira les había dado identidad. Rafael vio ese orgullo como una placa sobre el corazón y comprendió: el enemigo ya estaba dentro. La pregunta es esta: ¿cuánta gente prefiere una paz falsa antes que una verdad que los haga libres? Rafael no regresó al cielo para pedir permiso. Ya lo tenía, pero necesitaba algo más peligroso: respaldo. Porque cuando la oscuridad se disfraza de luz, cualquier golpe torpe puede romper a los inocentes junto con el engaño. Esa misma noche abrió un umbral silencioso en un cuarto vacío. Subió como si atravesara agua, y el ruido del mundo quedó abajo. El consejo celestial lo esperaba. Miguel estaba de pie, con la espada apoyada en el suelo. Su mirada decía: esto se resuelve cortando. Gabriel sostenía los pergaminos. Él veía patrones antes de que sucedieran. Detrás, otros mensajeros guardaban silencio. Rafael habló sin adornos. La oscuridad está usando sanidad falsa. No ata con cadenas, anestesia, apaga el aceite y deja lámparas encendidas por fuera. El aire se volvió pesado, porque todos entendieron el peligro. Una guerra así no se gana con fuerza, se gana con discernimiento. Miguel dio un paso. Dame el lugar, y lo destruyó. Rafael no se movió. Si destruyes el lugar, destruyes a los marcados. Ellos ni siquiera saben que están presos. No podemos arrancar el veneno sin saber dónde está la raíz. Gabriel desenrolló un pergamino. La tinta ardió formando sellos antiguos. Pactos, renuncias dichas en noches desesperadas. Esto ya pasó antes, dijo. Cuando el dolor es grande, la gente entrega autoridad sin leer el contrato. Entonces llegó el mini payoff. Por primera vez, Miguel bajó la espada. ¿Quién sostiene la red? Rafael respondió: una autoridad no se muestra, opera como dueño. Y si le enfrentamos sin precisión, se esconderá más profundo. En ese instante, una luz mayor llenó el salón. No fue un grito, fue una orden. La operación continúa. Pero la orden venía con condición. Gabriel la leyó en voz alta: sana, revela, sella, y no lo hagas solo. La oscuridad había elevado la apuesta. Si Rafael caía, la red se volvería invisible otra vez. Miguel levantó la mirada. Entonces voy contigo. Rafael negó lento. No todavía. Tu presencia lo convierte en guerra abierta. Necesito entrar a su territorio sin que la red se esconda. Gabriel añadió el detalle que dejó un loop como cuchillo. El centro de la red no está donde la gente sufre, está donde la gente se siente segura. Rafael sintió el peso de esa frase. Significaba que el próximo paso no era ir a un hospital. Era descender a un lugar prohibido, donde la oscuridad guarda contratos y cobra deudas. Miguel lo miró como juramento. Si te toca, yo lo arranco del cielo. Rafael respondió con verdad. Si me toca,
es porque estoy cerca de sanar lo que nadie quiere mirar. Y mientras Rafael descendía, la tierra seguía cantando su calma. Nadie sospechaba que algunas curas eran llaves. Nadie veía que el silencio en sus corazones no era descanso, era bloqueo. Eso era lo que venía a romper. La pregunta ahora no es si habrá batalla. La pregunta es cuando Rafael pise el centro de la falsa paz, ¿quién gritará primero? ¿Los cautivos al despertar o el dueño al ser expuesto? Rafael descendió como si atravesara una grieta en el aire, pero no era un túnel ni un portal luminoso. Era una caída silenciosa hacia un lugar donde la esperanza no grita, apenas respira. Lo llamaban el umbral. No era infierno, pero olía a frontera. Allí las promesas rotas se quedaban pegadas a las paredes. Allí los pactos pronunciados con desesperación flotaban como polvo. Y allí la falsa paz tenía su almacén. Rafael caminó, y el suelo respondió con un frío que no era temperatura, era intención. Cada paso parecía preguntar, ¿vienes a curar o vienes a reclamar? Porque sanar en el umbral no es aliviar, es desactivar contratos. Entonces escuchó el primer movimiento de la autoridad oscura. No fue un rugido, fue una frase dentro del pensamiento. Sanador, por fin. Rafael no respondió con miedo, respondió con precisión. No vine por ti, vine por los que usas. Y al decirlo, su luz no explotó. Se enfocó. Un punto brillante, como un bisturí en la oscuridad. Las sombras alrededor retrocedieron, no por respeto, sino por cálculo. Y el umbral mostró su arquitectura, pasillos llenos de puertas. Puertas que representaban rendiciones humanas. Orgullo, culpa, placer, control, resentimiento. Rafael entendió, la red no era magia, era consentimiento. La autoridad se acercó sin forma, como si se moviera por encima del aire. Yo no enfermo, susurró. Yo ofrezco descanso. Y con esa frase lanzó su primera arma. Alivio. Una ola de calma falsa golpeó a Rafael, intentando dormir su compasión, apagar su urgencia, convencerlo de que no hacía falta intervenir. Por un segundo, el mundo pareció fácil, y ese fue el peligro. Rafael apretó los dientes y atravesó la ola con una verdad. El descanso que esclaviza no es descanso. La calma se quebró como vidrio. Mini payoff. La primera puerta del pasillo se abrió sola, revelando el interior. Un espejo negro donde miles se miraban y solo veían vacío. ¿Lo ves?, dijo la autoridad. Les quito el dolor, les quito el peso, les quito la culpa. ¿Por qué me odias? Rafael se acercó al espejo negro. Puso la mano sobre su superficie y sintió el truco. El dolor estaba cubierto, no sanado. Debajo la herida seguía ahí, pero ahora la gente ya no tenía alarma. Los vuelves insensibles, dijo Rafael. Eso no es misericordia, es amputación. La autoridad rió sin sonido. Entonces cura, Rafael, pero si les devuelves el dolor, te odiarán. Si los despiertas, gritarán. Y ahí llegó el choque. El umbral vibró, y detrás de Rafael aparecieron voces humanas. Ecos de miles. No me quites esto, no quiero sentir, déjame en paz. No eran demonios, eran personas aferradas a su anestesia. Rafael entendió el precio. No era solo enfrentar oscuridad, era sanar a gente que prefería la mentira. Y si quería cerrar la red, tendría que tocar la puerta más peligrosa, la que nadie abre voluntariamente. La pregunta ahora es brutal. Hoy, cuando Rafael rompa la anestesia y la verdad vuelva a doler, ¿cuántos lo seguirán? ¿Y cuántos se volverán contra él? Rafael salió del umbral con una certeza más pesada que cualquier espada.
La oscuridad no estaba ganando por fuerza, sino por el deseo de no sentir. Y esa es la herida más difícil de sanar, porque no sangra. Se disfraza de paz. En la tierra, Elías despertó como si hubiera vuelto de un lugar profundo. Respiraba mejor, pero lo primero que llegó no fue alegría, llegó memoria. La culpa que antes era un rumor, ahora tenía forma. Ese fue el costo de la sanidad real, devolverte la sensibilidad. Lo que el enemigo había anestesiado empezaba a doler otra vez. Elías se miró al espejo y sintió el impulso de huir. «No puedo con esto», susurró. Y en el mismo instante la red intentó reconectarse. No con un ataque, sino con una oferta. «Vuelve al descanso, vuelve a la nada. No pienses». Rafael estaba allí, invisible para sus ojos, pero cercano como una presencia que no obliga. Tocó el aire y el pensamiento se detuvo un segundo. Mini payoff. El silencio volvió, pero esta vez no era vacío. Era espacio para elegir. Elías cayó de rodillas sin entender por qué. No fue teatro, fue rendición. «Si me vas a sanar, hazlo completo», dijo con la voz rota. Y cuando lo dijo, Rafael sintió un golpe en su propio pecho, como una espina clavándose por dentro. La herida de Elías quiso pasar a otro cuerpo. Ese era el truco del enemigo, transferir dolor para quebrar al sanador por compasión. La autoridad oscura apareció como un susurro. «¿Ves? Sana a uno y te enfermas tú». Elías lloró con rabia y vergüenza juntas. «Yo firmé, yo renuncié», repetía. Rafael no lo inundó de frases, le dio una orden corta. «Rompe el contrato». Elías apretó los puños. «Renuncio a mi renuncia», dijo. «No te pertenezco». En ese instante, el hilo oscuro se quemó sin fuego, pero el precio cayó sobre Rafael. La espina se hizo más profunda, como si una mano invisible intentara arrancarle la compasión. «Si sientes demasiado, te rompes», le insinuó el enemigo. «Si no sientes, te vuelves como yo». Rafael eligió un tercer camino: sentir sin ceder, amar sin negociar. Y ahí estuvo el verdadero milagro. La sanidad no fue solo que Elías durmiera, fue que recuperara voluntad. Se levantó, tomó el teléfono y llamó a la persona que más evitaba. «Perdóname», dijo. Y al pronunciarlo, la red perdió un nudo. Pero la autoridad oscura no se quedó quieta. Si la compasión de Rafael era el arma, iba a intentar quebrarla. Porque un sanador herido puede volverse un sanador amargado, y la amargura parece justicia. Rafael miró hacia el umbral y entendió lo que venía. La trampa final no sería fuerza. Sería alivio a cambio de rendición. Y esa oferta no se la harían a los débiles. Se la harían a él. Porque quien cura sangra, aunque nadie lo vea. La pregunta queda abierta. Cuando la oscuridad le ofrezca a Rafael dejar de sentir y dejar de cargar, ¿qué elegirá el ángel sanador? La trampa final no llegó con gritos. No llegó con una promesa que suena a misericordia. Te puedo sanar sin dolor. Rafael lo sintió antes de verlo. En la ciudad comenzaron a circular testimonios de curas instantáneas. Gente que llevaba años con ansiedad, de pronto tranquila. Personas con pesadillas, de pronto dormidas. Corazones rotos, de pronto fríos. Y el mundo lo celebró, porque nadie sospecha de lo que te hace sentir bien rápido. El lugar se llenó. Luces, música, manos levantadas. En el centro, el mismo sanador que Rafael había observado antes, ahora brillaba con una confianza nueva, como si alguien lo estuviera sosteniendo desde atrás. «Hoy no sales igual», proclamó, y miles quisieron creerlo. Rafael se movió entre la multitud, invisible, escuchando los corazones, y lo oyó.
El umbral respiraba dentro del salón. Una calma espesa que no venía de la paz, venía de la rendición. Entonces la autoridad oscura habló dentro del aire, directo a Rafael. Mira qué fácil. Ellos no quieren ser libres, quieren dejar de sentir. El sanador extendió las manos y ofreció la cura como oferta. Entrégame tu carga, entrégame tu dolor, entrégame tu culpa, y no volverás a sufrir. Sonaba hermoso, pero la palabra escondida era otra. Entrégame tu autoridad. Aquí vino el riesgo máximo. Si Rafael interrumpía, lo acusarían de enemigo de la sanidad. Si callaba, la red se cerraría para siempre. Entonces hizo lo único que podía hacer un cirujano. No gritó, no atacó, no humilló. Introdujo verdad en forma de pregunta. La voz de Rafael atravesó la sala como una brisa fría. Si no puedes sentir, ¿cómo amarás? Si no puedes llorar, ¿cómo te arrepentirás? Si no puedes cargar nada, ¿cómo crecerás? Nadie vio a Rafael, pero muchos sintieron que algo los despertaba por dentro. La calma falsa tembló. Mini payoff. Una mujer al frente, con sonrisa de alivio, de pronto quebró en llanto, no por miedo, sino por memoria. Yo no estaba sanando, dijo, yo estaba escapando. Y al decirlo, el hilo oscuro alrededor de su cuello se aflojó. Un nudo menos en la red. La autoridad oscura reaccionó. El sanador cambió el tono, más duro. Eso es falta de fe, acusó. Y la multitud se dividió en dos. Los que querían libertad y los que querían anestesia. Los segundos empezaron a enojarse, porque la verdad les estaba robando su droga espiritual. Rafael sintió el golpe sobre su compasión como un anzuelo. Déjalos, no vale la pena. Sana rápido, dales lo que quieren. Descansa. Era la misma oferta del umbral, pero dirigida al sanador. Y por un segundo, el cansancio pesó. Entonces Rafael vio el patrón completo. La oscuridad no buscaba solo almas dormidas. Buscaba quebrar al que cura, convertirlo en técnico sin corazón, en dispensador de alivio sin verdad. Si Rafael aceptaba, ganaban. Si resistía, estallaba la guerra. La pregunta ahora aquí decide el clímax. Cuando Miguel sienta esta división y descienda con espada, Rafael podrá cortar la raíz sin destruir a los que todavía están atrapados en la falsa paz. La espada de Miguel cayó desde el cielo como un relámpago silencioso. No atravesó nubes, atravesó permisos. Porque cuando una red se vuelve visible, la guerra deja de ser quirúrgica y se vuelve pública. La presencia de Miguel no llegó para impresionar. Llegó para obligar a la oscuridad a mostrarse. En el instante en que su luz tocó el salón, la calma falsa se resquebrajó. Algunos gritaron. Otros se taparon los oídos, no por ruido, sino porque la verdad duele cuando estabas cómodo. Y entonces el sanador ya no pudo sostener la máscara. El brillo falso se apagó y la autoridad oscura se manifestó detrás, como una sombra vertical que ocupaba demasiado espacio para no tener cuerpo. No tenía rostro, pero tenía hambre. Hambre de consentimiento. Miguel dio un paso y su espada habló sin palabras. «Basta». La sombra respondió con un susurro que se volvió eco en cientos de mentes. «Ellos son míos», me firmaron. Y al decirlo, el salón se llenó de hilos oscuros tensándose, como si cada alivio instantáneo hubiera sido un nudo en la misma cuerda. Miguel levantó la espada para cortar de una vez. Rafael lo detuvo con una sola frase. «Si cortas arriba, el veneno queda abajo». Miguel lo miró, furia contenida. «Entonces dime dónde». Rafael entendió el clímax. No era ganar una pelea, era cortar la raíz sin destruir a los cautivos. Cerró los ojos y vio el mapa. Los hilos no nacían del sanador.
nacían de una puerta invisible en el umbral, abierta por miles de renuncias pequeñas. Rendirse al dolor, rendirse al miedo, rendirse a la comodidad. Mini payoff mayor. Rafael extendió su luz como bisturí y en vez de atacar a la sombra, atacó el contrato. «Nadie puede poseer lo que no se le entrega», declaró. Y la frase cayó como sentencia. La puerta invisible tembló. La autoridad oscura reaccionó con su última arma: acusación. «Míralos», susurró, apuntando a la multitud. «Cuando los despiertes te odiarán». Y de hecho algunos empezaron a señalar, a insultar, a exigir que vuelva la paz. La mentira siempre se defiende cuando se vuelve costumbre. Rafael sintió el cansancio como peso. Ahí estaba la oferta otra vez. Deja de sentir, deja de cargar. Pero miró a Elías, al frente, temblando y aún así firme. Y esa voluntad humana encendida fue suficiente. Rafael dio el corte final. No con violencia, sino con precisión. Selló la rendija del umbral. La puerta se cerró como si el aire recordara su forma original. Los hilos oscuros se aflojaron y cayeron, como cuerdas sin dueño. La sombra gritó sin voz y retrocedió hacia la frontera. Miguel avanzó para rematar, pero la sombra dejó un regalo envenenado. Una espina de dolor clavada en el pecho de Rafael. «Ahora tú cargarás lo que les quitaste», dijo antes de desvanecerse. La guerra se ganó, pero el precio quedó vivo. Y eso abre la última pregunta. Si Rafael tiene que sangrar para que otros respiren, ¿quién lo sanará a él cuando el silencio vuelva? El salón quedó en silencio, pero no era el silencio cómodo de antes. Era un silencio despierto, como si miles hubieran recuperado el peso de su propio corazón. Algunos cayeron de rodillas sin entender por qué. Otros se quedaron inmóviles, mirando sus manos como si acabaran de volver a sentirlas. La falsa paz se había ido, y con ella se fue la prisión. Pero el dolor volvió, y el dolor, cuando regresa, exige verdad. Miguel envainó la espada con una calma peligrosa. «La raíz está sellada», dijo, y sin embargo sus ojos estaban en Rafael. Rafael permanecía de pie, pero el pecho le ardía. La espina que la sombra dejó no era una herida de carne, era una carga, un residuo de desesperanza, de culpa, de noches sin salida. Era el veneno que había sido arrancado de muchos, concentrado en uno. Gabriel apareció a su lado, y su voz sonó como pergamino que se cierra. Así es como gana la luz. No solo destruye, también carga. Rafael no respondió. Respiró hondo, como si estuviera aprendiendo a sanar desde adentro. Entonces ocurrió el último mini payoff. Elías se acercó, no con aplausos, sino con humildad. «Yo firmé por miedo», dijo, «pero hoy elegí». Y esa elección humana, pequeña pero real, atravesó la espina como medicina. Rafael sintió que el veneno se debilitaba. No desapareció, pero perdió autoridad. Porque la oscuridad se alimenta de rendición. La luz se fortalece con decisión. Rafael miró a la multitud y entendió el mensaje final de esta guerra. La sanidad verdadera no es que dejes de sentir, es que vuelvas a pertenecer. Es recuperar tu voluntad, tu compasión, tu capacidad de arrepentirte y amar. Es que la luz gobierne donde antes gobernaba el alivio falso. Y aquí está la advertencia que no te puedo maquillar. La oscuridad volverá a intentarlo. No siempre con pecado evidente. A veces con atajos, con paz sin verdad, con soluciones que te prometen cero dolor a cambio de cero transformación. Si te dan descanso sin libertad, revisa el contrato. Rafael levantó la mirada hacia el umbral, ahora sellado.
Hoy cerramos una puerta, murmuró. Mañana intentarán abrir otra. Porque la guerra contra la oscuridad no termina cuando se apaga una sombra. Termina cuando el corazón humano deja de negociar su trono. Y por eso esta historia no termina con un final perfecto, sino con una pregunta que te toca a ti. Si hoy te ofrecieran calma inmediata a cambio de rendirte por dentro, ¿elegirías anestesia o elegirías libertad aunque duela? Y lo inquietante, la sombra no fue destruida, solo expulsada. Se retiró a un lugar donde no necesita templos. Se esconde en la mente cansada, en el resentimiento, en el orgullo que no pide ayuda. Rafael lo sabe. Por eso, mientras el mundo vuelve a normalidad, él oye un eco nuevo en el cielo y entiende que fue la primera batalla. Si quieres la segunda parte de esta película y más historias como esta, suscríbete al canal y deja tu like ahora mismo. La ciudad encendió sus luces como si nada hubiera pasado. Los hospitales siguieron llenos. Las casas siguieron cerrando puertas. Pero algo cambió. Por primera vez en mucho tiempo, algunas personas sintieron el peso de su alma y no huyeron. Rafael caminó solo por una azotea, con la noche extendida como mar oscuro. La espina seguía bajo su pecho, no como castigo, sino como recordatorio. Sanar de verdad deja cicatriz. Miguel apareció detrás, sin ruido, y miró el horizonte, como si buscara el lugar exacto donde la sombra se retiró. ¿Vas a cargarlo?, preguntó Miguel. Rafael escuchó el mundo. Llantos, risas, oraciones torpes. Debajo, un murmullo más bajo, la tentación de volver a dormirse. Si lo suelto ahora, dijo, volverán a negociar con el alivio. Miguel apretó la empuñadura. Entonces déjame perseguirlo. Y lo empujarás a esconderse donde no lo verás, respondió Rafael. Esto no se derrota con persecución, se derrota cerrando puertas. Gabriel descendió como brisa fría. Traía un pergamino distinto, no ardía, temblaba. El sello del umbral resistirá, dijo, pero el enemigo ya mueve otra pieza. ¿Dónde?, preguntó Rafael. Gabriel señaló a la ciudad, pero no a un barrio, señaló a una idea. En la gente que no quiere sentir. Ahora que el dolor regresó, buscarán un atajo nuevo. Una cura más elegante, más limpia, más convincente. Miguel frunció el ceño. ¿Otra red? Peor, dijo Gabriel. Un espejo. La palabra cayó como piedra. Rafael entendió. Si la oscuridad no podía dormirlos con calma falsa, intentaría atraparlos con identidad falsa. No deja de sentir, sino sé quién quieras ser. Un evangelio de autocreación. Sin rey, sin verdad, sin rendición. Una libertad que por debajo es jaula. Rafael sintió la espina latir, como si reaccionara al plan. Quiere que el corazón humano se convierta en su propio trono, murmuró. Miguel miró a la tierra. Entonces la próxima batalla no será contra una sombra, será contra un deseo. Gabriel enrolló el pergamino. Y el deseo se contagia más rápido que el miedo. Abajo, en una calle cualquiera, un joven miró su reflejo en la pantalla del teléfono y sonrió como si acabara de encontrarse. Sus ojos, sin embargo, estaban vacíos. Una voz suave le prometió: no necesitas perdón. Solo necesitas reinventarte. Y en ese instante, un nuevo hilo oscuro se anudó sin dolor hoy. Rafael respiró hondo. La espina quiso romper su compasión, convertirlo en un sanador frío, pero recordó a Elías eligiendo verdad con lágrimas. Si viene un espejo, dijo, necesitamos una luz que no se pueda imitar. Miguel asintió. Yo abriré camino. Gabriel añadió el último golpe. Esta vez Rafael
Para sanar el mundo, tendrás que sanar a alguien que no quiere ser sanado. Rafael abrió los ojos. La noche ya no era solo noche. Era un preludio, y una frase apareció en su mente. La segunda puerta se abre al amanecer. La pregunta queda clavada cuando el nuevo engaño se presente como libertad perfecta. ¿Quién reconocerá que la jaula más peligrosa es la que te aplaude mientras te encierra